Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes, quiero que podamos leer en algunos versículos características de la verdadera humildad. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a un hermano? ¿Cómo podemos reconocer a otra persona que es humilde, que dice ser humilde? ¿Cómo podemos reconocer esa humildad en esa persona? Y cómo nosotros podemos estar seguros también de que nosotros somos humildes. Así que le invito a que podamos leer algunos versículos. El versículo 7, el versículo posterior, nos dice: someteos pues a Dios. Y yo creo que la palabra de Dios nos enseña que una persona que es humilde somete su voluntad al Señor, somete su voluntad a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya no desea hacer su propia voluntad, ya no desea satisfacer sus propias necesidades, por muy buenas intenciones que tenga, porque yo creo que todos nosotros queremos queremos cumplir nuestros sueños, queremos lograr nuestras metas. Tenemos proyectos de vida que deseamos cumplir, que deseamos lograr. Pero una persona que es humilde somete todo aquello a la voluntad de Dios y prioriza cumplir con la voluntad de Dios. O sea, ya no quiere cumplir sus propios sueños, sino que quiere cumplir lo que Dios ha estimado para su vida. Es decir, ya no quiere cumplir sus metas, sus sueños, sus proyectos, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere cumplir los propósitos que Dios ha puesto en él, quiere cumplir las metas que Dios ha puesto en él, quiere cumplir los sueños que Dios ha puesto en él. No sus propios sueños, no sus propias metas, ni sus propios deseos, sino que hace suya la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es muy difícil de equilibrar muchas veces para nosotros, porque hemos tenido un mensaje, hemos predicado un mensaje que habla acerca de que Dios quiere cumplir los sueños, que Dios quiere que nosotros podamos cumplir nuestras metas, que nosotros podamos lograr los sueños que nos hemos propuesto alguna vez en nuestra vida, y que Dios es un Dios que cumple tus sueños, que cumple esas metas. Entonces tenemos ese estilo de mensaje. Pero cuando nosotros vamos a la realidad de la palabra del Señor, nos damos cuenta que nuestra voluntad, que nuestra vida debe estar sometida al Señor. Que hemos nacido de nuevo, no para satisfacer nuestros deseos propios, sino que para hacer la voluntad de Dios. Hemos nacido para vivir para el Señor. Y como les decía, cuando sometemos nuestra voluntad al Señor, estamos haciendo su voluntad nuestra voluntad. Estamos haciendo propia la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer a una persona humilde? ¿Cómo nosotros podemos saber si nosotros estamos actuando humildemente? Cuando nuestra voluntad está sometida al Señor. Cuando la prioridad, lo más importante, es hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. El versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una persona que es humilde reconoce que en sus propias fuerzas no puede. Una persona humilde reconoce que sus capacidades no son suficientes para poder seguir adelante, para poder vivir. Una persona humilde reconoce que debe estar cerca de Dios, que no puede alejarse de Dios, porque Él es el lugar más seguro. Él es el que nos da paz, nos da tranquilidad, el que nos da seguridad a nuestra vida, el que nos da vida. Lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, una persona humilde reconoce que en sus propias capacidades no puede, que necesita de Dios. Porque una persona que se acerca a Dios está reconociendo que es dependiente de Dios, que no es independiente, que no puede satisfacer esas necesidades espirituales que hay en su persona a sí mismo, que no puede proveerse para sí mismo,
Solamente Dios puede proveer para nuestras necesidades. Solamente Dios puede dar el sustento. Solamente Dios puede dar lo que realmente se necesita. Una persona que es humilde reconoce que tiene que estar cerca de Dios. Y cuando esa persona se acerca a Dios en humildad, Dios, ¿qué hace Dios? Se acerca a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, una persona humilde no es tan solamente una persona que está con la cabeza agacha, que está todo el tiempo inclinando su rostro y que es calladita y que no dice nada, que no le lleva la contraria a nadie. No es esa clase de humildad la que habla la palabra del Señor, sino que es esa clase de humildad que hace que la persona se someta a la voluntad de Dios, que se acerque a Dios. El versículo 10 dice: humillaos delante del Señor, que os humilla delante del Señor, que no se exalta a sí mismo, como decíamos, que reconoce esa dependencia del Señor, que no son nuestras cualidades, que no son nuestros dones, nuestros talentos, que hacen que la obra del Señor avance, que hace que la obra del Señor se desarrolle, crezca, que hace que las personas se sanen, que hace que las personas vengan al arrepentimiento. No, nada de lo que hay en nosotros nos pertenece. Nada de lo que hay en nosotros es porque nosotros lo hayamos logrado por mérito propio. Todo proviene del Señor. Nosotros solamente somos el instrumento que Dios ocupa para que su obra crezca, para que su obra se desarrolle, para que los enfermos se sanen, para que haya milagros, prodigios. Solamente somos el instrumento, el medio que Dios utiliza. Por eso es importante que debemos humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, cuando nos acercamos a Dios y nos humillamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios nos exalta. Como dice el versículo 10, como dice el versículo 8, Él se acerca a nosotros. Y como dice el versículo 6, Él da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros actuamos en humildad, recibimos bendición de Dios, recibimos respuesta de Dios, recibimos respaldo de Dios cuando nosotros somos humildes. Porque todo lo contrario a ser humilde es lo que dice el versículo 6. Soberbio es ser soberbio, la soberbia. ¿Y qué pasa cuando una persona es soberbia? Dios lo resiste, Dios lo mira de lejos. La persona que no es humilde no se somete a Dios. La persona que es soberbia no se somete a Dios. La persona que es soberbia no se acerca a Dios. No reconoce que es dependiente de Dios. No reconoce su dependencia de Dios. No reconoce que la voluntad de Dios es su voluntad. Y una persona que es soberbia no se humilla delante de Dios, sino que se exalta en primer lugar Él. Por eso es importante que nosotros podamos analizar si estas características nosotros las estamos reflejando en nuestro diario vivir. Si nosotros nos sometemos a Dios, a su voluntad, si creemos que su voluntad es perfecta, si nos acercamos a Dios reconociendo que dependemos de Él, si nos humillamos ante la presencia de Dios reconociendo que no hay nada bueno en nosotros y que solamente somos el instrumento que Él utiliza, debemos analizar si nosotros estamos cumpliendo con aquello. Si nosotros decimos ser humildes y no estamos cumpliendo con esto, es porque realmente no estamos siendo humildes y estamos siendo todo lo contrario. Estamos siendo soberbios. Y la palabra es clara en decir que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso es importante que nosotros podamos analizar nuestra vida, no tan solamente analizar al que está enfrente, no tan solamente examinar la vida de mi hermano, sino que examinarnos nosotros mismos, en primer lugar.
para realmente saber si estamos actuando con humildad, si realmente somos humildes. Y Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, que podamos autoexaminarnos, que podamos reflexionar en esta palabra y podamos actuar conforme a lo que Dios quiere de nuestra vida, conforme a la voluntad de Dios, a sus propósitos. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo en una próxima reflexión de su palabra.